Saludos gente, os doy la bienvenida a una audio sección más. Yo soy Draco, invitándote a la audiolectura y vamos a dar continuación a la audiolectura. Estamos dando la audiolectura a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 2015. Dentro de la Biblioteca del Derecho continuamos con el artículo 90 y menciona que la administración pública federal será centralizada y paraestatal conforme la ley orgánica expida al Congreso y que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación y que estarán a cargo de las secretarías de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación. Sin corrección del Diario Oficial de la Federación del 2 de agosto del 2007. Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales y el Ejecutivo Federal o entre estas y las secretarías de Estado. La función del consejero jurídico de gobierno estará a cargo de la dependencia del Ejecutivo Federal que para tal efecto establezca la ley. El Ejecutivo Federal representará la Federación en los asuntos en que ésta sea parte por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función del consejero jurídico del gobierno o de las secretarías de Estado o de los términos que establezca la ley. Artículo 91. Para ser secretario del despacho se requiere ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus derechos y tener 30 años cumplidos. El artículo 92 menciona que todos los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del presidente deberán estar firmados por el secretario de Estado a que el asunto corresponda, y sin este requisito no serán obedecidos. El artículo 93 menciona que los secretarios del despacho, luego de que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del Estado que guarde sus respectivos ramos. Cualquiera de las cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, a los diferentes a los directores, y a los administradores de las entidades paraestatales, así como los titulares de los órganos autónomos, para que informen bajo protesta de decir la verdad cuando se discuta una ley o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o entidades, para que respondan a interpelaciones o preguntas. Las cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus miembros, tratándose de los diputados y de la mitad, si se trata de la de los senadores, tiene facultad de integrar comisiones para integrar el funcionamiento de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones serán del conocimiento del Ejecutivo Federal. Las cámaras podrán requerir información o documentación de los titulares de las dependencias y de las entidades de gobierno federal mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida a un término no mayor a 15 días naturales a partir de su recepción.
El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la ley del Congreso y sus reglamentos. Continuando con el capítulo 4 del Poder Judicial, artículo 94, se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. Términos que, conforme las bases que señala esta Constitución, establezca la Suprema Corte de la Justicia se compondrá de 11 ministros y funcionará en pleno o en salas. En los términos que establece la ley, las sesiones de pleno en las salas serán públicas, por excepción secretas en los casos que lo exija así la moral o el interés público. La competencia de la Suprema Corte, su funcionamiento en pleno y salas de la competencia de los tribunales de circuito, de los juzgados de distrito y del tribunal electoral, así como las responsabilidades que incurran los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, se regirá por lo que disponga las leyes de conformidad con las bases que esta Constitución establece. El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número de división en circuitos de competencia territorial, especialización por materias, entre las que se incluirán la radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica de los tribunales colegiados y unitarios de circuitos. En lo de los juzgados de distrito, asimismo, mediante acuerdos generales, establecerá plenos de circuito atendiendo al número y especialización de los tribunales colegiados que pertenezcan a cada circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia está facultado para expedir acuerdos generales a fin de lograr una adecuada distribución entre las salas de los asuntos que completa conocer a la Corte, así como remitir a los tribunales colegiados de circuito para mayor prontitud en el despacho de los asuntos, aquellos en los que hubiera establecido la jurisprudencia, en los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine para una mejor impartición de justicia. Dichos acuerdos que surtirán efectos después de publicados. Los juicios de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de constitucionalidad substanciarán y resolverán de manera prioritaria cuando alguna de las cámaras del Congreso, a través de su presidente, o el Ejecutivo Federal, por conducto del consejero jurídico del gobierno, justifique la urgencia atendiendo al interés social o al orden público en los términos de lo dispuesto para las leyes reglamentarias. La ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia para que establezca los tribunales del Poder Judicial de la Federación y de los plenos del circuito sobre la interpretación de la Constitución, normas generales, así como los requisitos para su interrupción y sustitución,
La remuneración que perciba por servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su cargo. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia durarán en su cargo 15 años. Solo podrán ser removidos al mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución y al vencimiento de su periodo tendrán derecho a ver por un retiro. Ninguna persona que haya sido ministro podrá ser renombrada para un nuevo periodo, salvo que hubiere ejercido el cargo con el carácter de provisional o interino. Artículo 95. Para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se necesita primero, ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Segundo, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación. Tercero, poseer el día de la designación con antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho expedido por la autoridad o institución legalmente facultada para ello. Cuarto, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, pero si se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Quinto, haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. 6. No haber sido secretario de Estado, fiscal general de la República, senador, diputado federal, ni gobernador de algún estado o jefe de gobierno del Distrito Federal durante el año previo del día de su nombramiento. Los nombramientos de los ministros deberán recaer preferentemente entre aquellas personas que hayan servido con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia o que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. Artículo 96. Para nombrar los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República someterá a una terna a consideración del Senado con previa competencia de las personas propuestas, designará al ministro que deba de cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado presentes dentro de lo improrrogable plazo de 30 días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo el ministro, la persona que dentro de dicha terna designe el presidente de la República. En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el presidente de la República someterá una nueva en los términos del
párrafo anterior, si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo las personas que dentro de dicha terna designa el presidente de la República. Artículo 97. Los magistrados de circuito y los jueces de distritos serán nombrados y adscritos por el Consejo de la Judicatura Federal con base en los criterios objetivos y de acuerdo a los requisitos y procedimientos que establezca la ley. Durarán 6 años en el ejercicio de su cargo, al término de los cuales, si fueren rectificados o promovidos a cargos superiores, solo podrán ser promovidos de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, para solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal. La Suprema Corte de Justicia nombrará y removerá a su secretario y demás funcionarios. Empleados, los magistrados y jueces nombrarán y removerán a los respectivos funcionarios y empleados de los tribunales de circuitos y de los juzgados de distrito conforme a lo que establezca la ley respecto de la carrera judicial. Cada 4 años el Pleno elegirá entre sus miembros al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al cual no podrá ser reelecto para el periodo inmediato posterior. Cada ministro de la Suprema Corte de Justicia, al entrar y ejercer en su cargo, protestará ante el Senado en la siguiente forma: Presidente, protestáis desempeñar leal y patrióticamente el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que os ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Ministro, sí protesto. Presidente, si no lo hicieras así, la nación os lo demande. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito protestarán ante la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura Federal. Artículo 98 menciona que cuando la falta de un ministro accediere de un mes, el presidente de la República someterá el nombramiento de un ministro interno a la aprobación del Senado, observándose lo dispuesto en el artículo 96 de esta Constitución. Si faltara un ministro por defunción o por cualquier causa de separación definitiva, el presidente someterá a un nuevo nombramiento a la aprobación del Senado en los términos del artículo 96 de esta Constitución. Las renuncias de los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente procederán por causas graves, serán sometidas al Ejecutivo y si éste las acepta, las enviará para su aprobación del Senado. Las licencias de los ministros, cuando no excedan de un mes, podrán ser concedidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Las que exceda de este tiempo podrán concederse por el presidente de la República con la aprobación del Senado. Ninguna licencia podrá acceder del término de 2 años.
Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción segunda del artículo 105 y de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Para el ejercicio de sus atribuciones, el tribunal funcionará en forma permanente con una sala superior y las salas regionales. Sus sesiones de resolución serán públicas en los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. La sala superior se integrará por 7 magistrados electorales. El presidente del tribunal será elegido por la sala superior de entre sus miembros para ejercer el cargo por 4 años. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva inatacable en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley sobre primero las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores. Segundo, las impugnaciones que presenten sobre la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior. La Sala Superior y regionales del tribunal solo podrán declarar la nulidad de una elección por las causales y expresamente se establezca en las leyes. La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección del presidente de los Estados Unidos mexicanos una vez resueltas las impugnaciones que hubieran interpuesto sobre la misma el procedimiento a formular en su cargo la declaración de validez de la elección y la del presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. Tercero, las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores que violen las normas constitucionales o legales. Cuarta, las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, ya sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de funcionarios elegidos. Quinta, las impugnaciones de los actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de los ciudadanos de votar,
y ser votado y de la afiliación libre y práctica para tomar parte en los asuntos políticos del país en los términos que señale esta Constitución y las leyes, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de resolución de conflictos previstas en sus normas internas. La ley establecerá las reglas, plazos y plazos aplicables. Sexto, los conflictos o diferencias laborales entre el tribunal y sus servidores. Séptimo, los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Octavo, la determinación e imposición de sus sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral o partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales, extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes. Los asuntos noveno, fracción novena, los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la base segunda del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 334 de esta Constitución y a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, imponer las sanciones que correspondan. Décimo, las demás que señala la ley. Las salas del tribunal electoral harán uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones en los términos que fije la ley. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicte en ejercicio de esta facultad se limitarán en el caso concreto en el que verse el juicio. En tales casos, la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de algún acto o resolución, o sobre la interpretación de un precepto de una Constitución, y dicha tesis para que pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Cualquiera de los ministros, las salas o de las partes podrán denunciar la contradicción en los términos que señala la ley. Para que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe de prevalecer, las resoluciones que dicte en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos. La organización del tribunal, la competencia de la sala, los procedimientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para fijar criterios de jurisprudencia obligados en la materia que serán que determine esta Constitución y las leyes,
La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas regionales, atraer los juicios que conduzcan a estas. Asimismo, podrá enviar los asuntos de su competencia en las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades. La administración, vigilancia y disciplina del tribunal electo corresponderá en los términos que señale la ley en una comisión del Consejo de la Judicatura Federal que se integrará por el presidente tribunal electoral, quien presidirá un acto magistrado electoral de la Sala Superior designado por el por insaculación y 3 miembros del Consejo de la Judicatura Federal. El tribunal propondrá ser su presupuesto al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto del presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el tribunal expedirá su reglamento interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. Los magistrados electorales que integren las salas superiores y regionales serán elegidos por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección a quienes la integren será escalonada conforme las reglas y el procedimiento de la ley señalen. Los magistrados electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrá ser menores a los que se exige para ser ministro de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, y durará en su cargo 9 años improrrogables. Las renuncias a ausencias y licencias de los magistrados electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha sala según corresponda los términos del artículo 98 de esta Constitución. Los magistrados electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos de los requisitos que señale la ley, que no podrá ser de menores a los que exige para ser magistrado del tribunal colegiado de circuito. Durarán en su cargo 9 años improrrogables, salvo si son promovidos a los superiores. En su caso de vacante definitiva, se nombrará a un nuevo magistrado por el tiempo restante al del nombramiento original. El personal del tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las disposiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y excepciones que señale la ley. Bueno, gente, voy a poner una pauta a la audiolectura, ya que se me surgió un improviso. Así que os agradecerle por haberse quedado en esta audiosección. Vamos a continuar en la siguiente. No obstante, agradecer su compañía y invitarles a que se sigan suscribiendo a mi canal y visiten las páginas de página web y redes sociales disponibles para todos ustedes. Y si os gustó la música de fondo que está en esta audiosección, pues os dejo también los canales para que los visiten y agradecer también
a todos ellos. De mi parte es todo, muchas gracias y hasta la siguiente. Sale Jambalaya, vámonos.